¿Quiere empezar Padre Rodrigo? Venga, empieza tú, porque lo querías comentar y luego Padre Sí, Gabriel. creo que en los últimos años ha habido grandes blogueros que han hecho artículos buenísimos sobre este punto, que comúnmente se ha llamado el ultramontanismo, que sería esta especie de consideración del romano pontífice como infalible en la práctica, aunque no se, digamos, no se formula teóricamente así, pero se vive de esta manera. Entonces, ante esta situación, cualquier cosa que no esté bien, cualquier cosa que no funcione, cualquier cosa que sea peligrosamente errónea en lo doctrinal, cualquier cosa que sea incluso esencialmente herética, se intenta, digamos, torear, leer, y esto no fue así, esto no fue así, o esta barbaridad sacrílega y perversa de estos días, pues de nuevo se lee, ¿no? No, bueno, realmente no cambia nada, lo deja a juicio de cada uno, veremos. Entonces, no en todos, imagino, pero en muchísima gente, tanto del mundo, entre comillas, más o menos conservador, ortodoxo en el sentido de que son fieles al dogma, como también en parte en el mundo progre, porque prácticamente toda la iglesia vivió de esta época, todos están de alguna manera vacunados con un virus que ha dado ahora sus últimos aletazos y sus últimas resistencias, que es esto que se llama el ultramontanismo, ¿no? Entonces, yo cuando tuve que estudiar todo el tema del magisterio y leía muchos teólogos del 19 y del 20, estamos hablando, no sé, de los 30, 40 teólogos más importantes o más manejados en la época sobre este tema, yo intenté leerlos a todos y me di cuenta que la práctica totalidad, salvo una o dos excepciones, copiaban, no perversamente, sino simplemente que bebían, mejor dicho, bebían de la enseñanza del que fue el gran teólogo del Concilio Vaticano I, un cardenal jesuita, Juan Bautista Francelín, grandísimo teólogo, sin duda alguna, pero cuya opinión sobre este tema marcó sin duda una escuela, y es lo que en otros programas hemos hablado de que hizo un poco las veces del espíritu del Vaticano I. Y Francelin decía literalmente que, por ejemplo, cuando él hablaba de un magisterio no infalible, o sea, cuando no era dogma de fe, cuando no entraba en las condiciones de la infalibilidad, ya ahí se enseña una verdad infalible. Pero cuando no estamos ahí, no se enseña una verdad infalible, pero hay una infalibilidad en la práctica. ¿Fundada en qué? En la providencia de Dios, que no permitirá jamás que el Papa induzca a comportamientos malos, a errores, a confusiones en los fieles, ¿no? Y esto sentó cátedra. Sentó cátedra porque prácticamente todo el mundo lo repitió de cabo a rabo, de nuevo vuelvo a la expresión, lo mismo que decía Francelin. Y esto creó siempre una mentalidad que, claro, ¿qué pasa cuando ya la autoridad no funciona? ¿Qué pasa cuando el Papa hace algo malo? Cuando nos manda algo que no es prudente, cuando favorece la confusión, cuando favorece incluso la herejía, o cuando incluso puede llegar a ser hereje él mismo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues desde una mentalidad ultramontana la cabeza colapsa. Y entonces hay dos opciones. Una, o te pones los dedos así delante de los ojos y no ves nada, y entonces dices que todo está muy bien, que todo es fantástico, que todo es maravilloso, que es lo que muchos hacen en esa tercera interpretación que tú has dicho, Padre Francisco, la de negar la evidencia, o colapsas hacia el otro lado. Puesto que el Papa no puede decir estas barbaridades, ergo no es Papa, y así solucionamos rápidamente el problema. Entonces hay bastante sedevacantista que ha caído en esas garras, ya que al principio una comentarista nos apuntaba a este asunto, precisamente porque vienen de esta mentalidad, ¿no? O sea, el Papa esto no lo puede hacer, no lo puede promover, es impensable, absolutamente impensable, y entonces hay dos opciones. Una, o no lo estamos interpretando bien, dos, o no es Papa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que es que antes del siglo XIX, o sea, tú le preguntabas a cualquier teólogo, desde el siglo XVII para atrás, y esto ni siquiera se lo planteaba, al revés, solían plantearse con total naturalidad. Una de las cosas era la hipótesis del papa hereje. ¿Qué pasa si un papa cae en herejía? Y todos admitían, prácticamente todos, que podía caer en herejía personal. Muchos de ellos también en que enseñase públicamente herejías sin que por ello quedase comprometida lo que después fue la formulación de la infalibilidad.
Y estamos hablando de gente de mucho peso. Nosotros que creo que, al menos el padre Francisco, imagino que el padre Zarraute también y todos en general, pero bueno, conozco más a estos dos, se profesan tomistas y bueno, aprecian la tradición tomista o al menos los intérpretes más conocidos de Santo Tomás. Bueno, pues desde Melchor Cano, pasando por Juan de Santo Tomás, por Domingo Báñez, posteriormente los cursos famosos de tomismo, el de Gotti, el de Villard, llegando hasta Garrigou-Lagrange, por poner algunos ejemplos históricos de los últimos siglos, todos iban por aquí. Y la mayoría de ellos argumentaban que incluso siendo un hereje público y notorio y persistente, algo evidente para todos, no por ello perdía la jurisdicción pública que le convierte en cabeza de la Iglesia. Garrigou-Lagrange, por resumir, aunque esto daría para mucho, no quiero alargarme mucho más, Garrigou-Lagrange distinguía entre una cabeza física, entonces esto sería impensable, y una cabeza moral. Entonces el Papa, en cuanto cabeza de la Iglesia, es una cabeza moral. Y como cabeza moral, aunque él interiormente no sea miembro de la Iglesia porque ha perdido la fe por esa herejía y por lo tanto también la vida de gracia, sin embargo, la jurisdicción es algo público, es algo del orden exterior que conservaría sin que se viese alterada por la pérdida de la fe interior que conlleva su herejía, ¿no? Entonces, todo esto que suena un poco teorético viene a decir lo siguiente: a la gente sencilla yo le quiero anunciar el siguiente mensaje. Jesucristo prometió la indefectibilidad de la Iglesia, es decir, que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, lo cual es compatible con que la Iglesia se reduzca a pocos fieles, a pocos sacerdotes y a pocos obispos. Él no va a permitir que el 100% de los obispos pierdan todos la fe católica, ¿no? Porque eso afectaría esencialmente a la Iglesia, pero con que haya un 1% me basta para que se cumpla la promesa del Señor. Eso lo ha prometido. No ha prometido el Señor nunca que el Papa no pueda ser hereje. O sea, el Señor no nos ha prometido que todos los papas sean católicos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Si por católico entendemos el que profesa la fe católica. Y cuando uno esto lo admite, lo asimila, bebe de la tradición de los padres, de las grandes controversias anteriores, lo que le pasaba a Newman, que con el tema de la infalibilidad nunca estuvo muy a gusto. ¿Por qué? Porque conocía bastante bien la patrología y en esa época aclara muchas situaciones. O sea, la Iglesia no empezó en el siglo XVIII-XIX, la Iglesia lleva 2000 años de historia, y a la luz de la historia y del patrimonio teológico, de reflexión de todo el conjunto de los grandes doctores de la Iglesia, uno se da cuenta que la posición ultramontana es absurda y que depende de un contexto muy determinado, ¿no? Que es la reacción absoluta contra el liberalismo. Hay un absolutismo eclesiástico que es más o menos lo que se llama el ultramontanismo, ¿no? Si queréis comentar alguna cosa, yo me callo porque ya me he extendido. Sí, yo creo